Bienvenidos todos a la hora del debate con Nara Rosa. Un espacio donde los invitados se enfrentan sobre los temas trending y ustedes siempre tienen la última palabra porque el pueblo cuenta. Arrancamos. ¿Habrá oído usted la expresión los niños siempre serán niños? Pero, ¿qué sucede cuando un musculoso jovencito quiere ser una de las niñas y comienza a competir ferozmente con ellas en levantamiento de pesas, en el campo de fútbol o dando potentes golpes de gracia a las chicas en la lona de las artes marciales mixtas? Está ocurriendo por toda América, buena parte de Occidente, en los deportes profesionales y en las aulas también del país. Son los llamados transgéneros o transgenders, como se les conoce en inglés, que nacieron varones y compiten ventajosamente con mujeres. El tema ha provocado un debate ético sobre el deporte. Dicen los conocedores que si hay ventaja física, por más que se hayan operado y tomado hormonas femeninas, pues no hay juego. No tiene sentido competir porque no es justo. Ese es el tema que analizamos hoy en El Pueblo Cuenta. Buenas tardes de lunes tengan todos. Por acá les saluda Nara Rosa. Comenzamos la semana con un tema fuerte, un tema que es espinoso. Sí lo es, porque ha causado controversia y cada vez son más y más los transgéneros que quieren competir en el deporte. Dicen ellos que tienen ese derecho de una manera muy respetable, pero hay otros que dicen pues que no, que es totalmente injusto. Para analizar este tema de hoy, hemos traído a un distinguido grupo de panelistas. Tenemos acá en el estudio a Ariana Lind, ella es abogada transgénero, es transgénero. Tenemos al doctor José Antonio Cisneros, él es un médico, doctor, medicina. Por acá también tenemos a Horacio Joffre, nuestro periodista acá deportivo de Radio Caracol, de la casa. Y también tenemos a nuestro propio Rolly Martin. Hola Rolly, te veo por allá. Hey, aló, ¿cómo están ustedes todos? ¿Cómo estamos? Vamos a comenzar con los conocedores del deporte. Comencemos por acá tengo a Horacio a mi derecha. Explícanos, Horacio, cuál es la polémica para que los oyentes puedan entender. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nara? Un gusto saludarte a vos y a todos aquí en la mesa de trabajo. Mira, yo creo que a nivel deportivo la transexualidad es imposible de resolver para el deporte profesional y va a seguir siéndolo. Es muy difícil porque cada federación tiene su manera de pensar, más allá de que según el Comité Olímpico Internacional se mide si es hombre o mujer por la cuestión del nivel de testosterona. Los hombres tienen un nivel, las mujeres otro, y se mide por ahí. Pero después cada federación lo aplica. Yo tengo, y lo quiero decir esto porque haciendo mis primeras armas en el periodismo, allá en el año 77, llegó a la Argentina René Richards, que fue, creo, la persona que dio el puntapié inicial a todo esto, ¿no? Una gran persona. Pero ya de movida, vos fíjate una cosa, Nara, en el año 77 la Argentina estaba bajo un gobierno militar terrible, sangriento, y bueno, se tomaba esto de la llegada de René Richards como una cuestión hasta de broma, diríamos, porque los titulares, el Gráfico, por ejemplo, que es una revista súper conocida, tituló, cuando llega René Richards, llegaron las chicas, entrecomillado y muy irónico. Entonces ya a partir de ahí, tenemos esa brecha que se abrió con respecto a lo profesional. Yo tuve el gusto también de conocer al doctor Granato, que fue uno de los que operó a René Richards. Un tipo bárbaro, sensacional, un super doctor que estuvo en la operación de René. Y lo lógico, haciendo las primeras armas del periodista, y por curiosidad, porque realmente teníamos una gran curiosidad todos, de verlo jugar. De verla o verlo. ¿Verdad? Claro, verlo o verla. Queríamos ver qué era. Bueno, seguimos toda la campaña de René en Buenos Aires, gana el torneo, le gana a la cordobesa Ivana Madruga, pero claro, en ese momento uno veía Ivana Madruga 1,63 de altura, René Richards 1,93. Había una diferencia física abismal. Y la propia Ivana, después que terminó el partido, perdiéndolo, dijo, tiene golpes de hombre, todavía golpea como un hombre, yo no le puedo hacer frente, porque es un hombre. En aquel momento, ¿cuáles eran los comentarios en las salas de redacción entre los deportistas respecto a esto? Una cosa muy nueva en aquel entonces. Claro, súper nueva, por eso te digo, año 77 estamos hablando.
No, los comentarios eran diversos, muy despectivos, por cierto, muy despectivos, porque el tema de la transexualidad es el día de hoy que se trata en forma muy despectiva, cosa con la que no estoy de acuerdo. Pero en ese momento, claro, verlo a René Richard, vos lo veías semejante, imponente, y con pollera, con rostro de hombre, porque tenía rostro de hombre, era una cosa rara, como singular, ¿no? Después, a medida que pasó el tiempo, bueno, muchos deportistas transexuales se fueron sumando, jugando, pero el tema es que sigue estando la diferencia. Rolly, ¿ha cambiado la manera de cubrir el transgénero en el deporte, en el boxeo? Cuéntame, ¿ha cambiado la manera de cubrir eso? Yo creo que es aceptable totalmente. Yo creo que tienen todo su derecho a participar los transgéneros en los eventos deportivos y demás. Yo después me voy a referir aquí a algo que hay a nivel amateur que está pasando en Connecticut en estos momentos, por ejemplo, ¿no? Donde hay una protesta de los padres de muchos atletas porque dos jóvenes transgéneros compitieron a nivel estatal, ganaron 100 metros, 200 metros en campo y pista, y se habla de la ventaja no física que tenían y que no debe haber sido reconocidos esos registros y que tienen que cambiar las reglas al respecto. Yo creo que ahí hay sin duda tema a discutir y yo creo que hay que tomar esto bien en serio. Yo creo que cuando hay una ventaja física, como hay una ventaja en cualquier tipo de elemento, cualquier tipo de medicamento, además que tome un atleta, que mejore su rendimiento, que va a tener mejor rendimiento, va a tener ventajas, eso debe tomarse en cuenta y si se le puede dar la oportunidad de participar, yo no estoy nada en contra de que participe, pero si hay récords y demás tiene que haber un asterisco al lado, porque por ejemplo cuando se habla de Barry Bonds, por ejemplo, ¿no? Y quien dice Barry Bonds hay muchos otros, está Mark Maguire, hay muchos jugadores que están hasta cierto punto acusados, ya sea porque se ha podido confirmar o existe bastante evidencia de que tomaron sustancias ilegales que mejoraron el rendimiento. Ale Rodríguez es otro de ellos en el béisbol, por ejemplo, pues no se le quiere dar entrada al Salón de la Fama, a pesar de que tiene los números. ¿Por qué? Porque supuestamente utilizaron sustancias ilegales que mejoraron el rendimiento y le dieron ventaja. Yo creo que cuando alguien obtiene una ventaja en una competencia X cualquiera, cuando claramente se puede ver que hay una ventaja en el aspecto físico, eso tiene que tomarse en cuenta y si se le permite competir, debería haber un asterisco al lado. Esa es mi opinión. Correcto. Hablando ya, yo fui directo al tema, ¿no? No le di vuelta, pero esta es mi opinión. Claro. Ahora, de que yo creo que se debe ser aceptable la participación y que debe tener toda la oportunidad de participar, en eso estoy de acuerdo, porque no puedan participar. Yo creo que pueden participar. Doctor José Antonio Cisneros, hablemos del punto o sea, ¿existe realmente una ventaja física? Háblenos de los músculos, háblenos de las hormonas. ¿Cómo realmente impacta esto en el rendimiento de un atleta, por ejemplo? Pues mira, en ciencia no se trabaja con casos únicos, porque ahí podrías haber tenido el caso que tú describiste, una atleta también femenina de 1,90 m. O sea, en los deportes siempre hay ventaja. El asunto es si la ventaja es adquirida o natural, ¿ok? Porque cuando tú ves a unos de esos nadadores con unas manos súper gigantes, una estatura enorme y unos hombros, me acuerdo de las nadadoras alemanas que en una época parecían hombres, ¿verdad? Y cuando las comparabas con las nadadoras latinoamericanas, pues eran muy, muy delgadas, muy pequeñas y no podían obtener las marcas. Estadísticamente siempre ha habido, por supuesto, en la historia del deporte una diferencia notable entre los resultados del desempeño atlético entre hombres y mujeres. Basta ver los números. La situación con los transgéneros es si realmente hay estadísticamente una diferencia real o no es mayor que la normal entre individuos por la variabilidad biológica. Es decir, hay individuos mejor dotados que otros para ciertos deportes. La pregunta es si el transgénero adquiere esa habilidad en forma natural o adquirida por el uso de anabólicos, esteroides, etcétera, o es parte de su proceso de expresión de su verdadera sexualidad, ¿no? Entonces, eso es lo que todavía está en duda. Muy fácil agarrar un caso único y decir, no, pero es que ella en este caso tiene una gran ventaja sobre él porque por las diferencias de tamaño y de fortaleza. Bueno, pero es que esas diferencias se dan todo el tiempo en atletismo. ¿Okay? Los atletas más fuertes y con mejor entrenados naturalmente, cuando tú tienes un individuo como Usain Bolt, que tiene unas características físicas extraordinarias, pues él tiene una gran ventaja sobre los demás corredores.
Hay los transgéneros que mujeres que se operan, se hacen hombres y luchan, digamos, en lo que es el boxeo, por ejemplo, boxeo profesional. Sí, la pregunta es si realmente hay una Y base ganan. estadística real, de que decir, sí, los transgéneros estadísticamente tienen más ventajas que las personas que no han pasado por ese proceso. Ahora, Ese sería el- este fin de semana yo estaba viendo un video de dos deportistas, porque esto trasciende a las escuelas del país, no solamente en el deporte profesional, pero no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, Ariana. Vi a dos chicas, antes nacieron hombres, se operaron, son chicas ahora y están compitiendo en track and field, en carreras en la escuela con otras niñas. Ahora, la pregunta es, ellas dicen que tienen derecho a hacerlo porque se sienten mujeres y deben competir, pero por el otro lado están las compañeras de clase que dicen, bueno, tú tienes una ventaja obvia sobre mí. Debe permitirse a mujeres que eran a hombres que eran mujeres competir, Ariana Lind. Bueno, primeramente como mujer transgénero no me metería a competir en cosas de mujeres, porque al cambiar no voy a ganar lo mismo. Eso no voy a ser tan tonta, ¿verdad? Las mujeres ganan mucho menos que los hombres en el deporte. Entonces, siempre háblanse de desventajas cuando un hombre cambia a mujer. Hay una ventaja, ¿verdad? Hay una ventaja porque es muy alta, pero también ahí están los hombres, los trans men, que pasan a competir con hombres que tienen la desventaja de ser muy menores, de ser muy chiquitos. Yo creo que en el deporte es de acuerdo a cómo tú practicas, cómo tú te organizas y tu training, ¿verdad? Todo es como tú lo estás haciendo. Yo particularmente, como mujer transgénero, no me gusta mucho el deporte, me gustan más las modas, pero realmente pues yo respeto a las decisiones de las otras personas. Pero emocionalmente yo pienso que tiene que haber también un impacto, no solamente el impacto físico de que esta persona físicamente esté más preparada para rendir, también emocionalmente, porque si estas chicas, no sé si me quieres contestar esta pregunta, Horacio, estas chicas que están compitiendo con ellas se sienten emocionalmente también como abatidas, ¿no? Este hombre, esta muchacha, que es una muchacha, es un hombre realmente, y no tengo chance, no tengo no es oportunidad. realmente. Cuando una persona tiene que primero entender lo que es una persona transgénero. Una persona transgénero se basa en la identidad de género, ¿verdad? Cuando tú te ves en el espejo todos los días, tú dices, yo soy Mara, soy bella, soy rubia, tengo ojos verdes. Correcto. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si todo el mundo, tu papá desde chiquita te llamaba Mara, y tú en el espejo te ves Mario? Con pelo corto, con bigotes, y cuando tú sacas ese Mario del espejo a vivir tu realidad, a presentarte, porque muchos hablan de la desventaja de lo que te puede acudir. ¿Tú crees que un competidor con tantas críticas como un competidor transgénero va a llegar al mismo nivel mental a una competición? Tiene que ser mucho más fuerte, porque muchos se sentirán no criticados, ¿verdad? Porque se siente una desventaja, pero tú sabes el valor. Ahora hace poco hubo una competición, no fue de deporte, pero fue de belleza. Entonces, sí. Los ataques a esa candidata, a un concurso, y la compostura de esa candidata, de no maltratar a quien la discrimina, a no ver, eso es lo importante, ¿verdad? O sea, es cómo tú te sientes. Entonces, yo me siento mujer y me siento desventajadamente sin ventaja con un hombre. O sea, un hombre viene y se acerca a mí y yo pienso que me va a pegar o va a pelear conmigo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, yo realmente, pues, creo que eso se debe de tomar en cuenta en los deportes, ¿no? Pero comparto con el doctor también. Correcto. Es famoso porque las autoridades deportivas le obligaron a competir contra mujeres. ¿El motivo? Bueno, nació siendo mujer. Como el organismo estatal exige que cada competidor luche contra oponentes del género que aparece en su certificado de nacimiento, Bex no conoce la derrota y varias luchadoras han decidido pues no enfrentarse a él, y cuando gana recibe abucheos y la incomprensión del público. ¿Qué les parece? Luis está en el teléfono. Luis, buenas tardes, bienvenido al programa. Sí, mira, lo que me gustaría saber, porque la persona está hablando de lo mental, pero cuando uno nace con los genes masculinos o femeninos, y entonces por mucho cambio que te hagan en el cerebro o
o un médico, tú eres lo que tú naciste legalmente, creo yo. Claro. Ariana. Claro, yo le invito a la persona que escriba su nombre con la mano derecha, como él es diestro, que escriba su nombre con la mano derecha y que de ahí lo haga en el mismo tiempo con la mano izquierda, a ver cómo vino, ¿verdad? ¿Cuál es? Si Dios te hizo diestro, ¿por qué no eres zurdo? Son muchas cosas, pero nosotros generalmente a las personas transgénero nos ubican y nos acosan por la parte genital. Y una persona transgénero odia y no le gusta hablar de esas partes íntimas de nosotros, ¿verdad? Entonces, es muy difícil cuando tú ves a una persona y tratas de averiguar o de ver qué es lo que tiene entre las piernas. Eso no significa ser una persona transgénero. Una persona transgénero significa vivir, ¿no? Soñar, dormir, comer, ir a la casa y presentarte ante la sociedad. Y muchas personas transgénero no tienen los mismos derechos o las mismas gollerías que cualquier otra persona común y corriente. O sea, para nosotros el hecho de nada más tomar un bus y que la persona o el driver nos reconozca que somos transgénero, ya nos están ofendiendo. Entonces, nosotros no somos personas que queremos vestirnos así para salir y que nos ofendan, ¿verdad? Es algo muy fuerte que muchas personas no les toca a la familia. Pero es muy importante que si les toca a la familia, sepan apoyar y sepan educarse de qué es una persona transgénero. Doctor. Sí, bueno, volviendo a la cuestión de la variabilidad biológica, estaba ocurriendo pensar en el asunto de las competencias, ¿no? Obviamente, en ciertos deportes, la ventaja de ser masculino compitiendo contra femenino es una ventaja. Pero se me ocurre, por ejemplo, en la gimnasia, todo lo contrario. Si un hombre compite en un evento gimnástico de mujeres, su centro de gravedad, su peso y talla, le va a hacer perder la competencia. Entonces, volvemos a un punto en el cual se sentan precedentes. Si es válido que un hombre compite en un deporte de fuerza y potencia, ¿verdad? Y se le excluye por razones de fortaleza, ¿qué vas a hacer, por ejemplo, con la gimnasia y deportes donde el cuerpo femenino es precisamente la ventaja? Entonces, por eso hay que establecer, digamos, criterios generales que aborden todo el proceso, porque negarle a alguien la oportunidad de expresar su deseo, no solamente de ser de una identidad de género diferente, sino de desempeñarse con ese género en cualquier dimensión, artística, belleza, competencia física, etcétera. Entonces, es un problema de ético, moral y también de respeto a la dignidad humana, ¿verdad? Y como dije yo al principio, hay que definir exactamente si realmente representa una ventaja. En uno que otro caso puede representar una ventaja. Cuando tú vas a correr un poco de mujeres con un hombre gigantesco, extremadamente fuerte, sería difícil. Pero me imagino que una competencia de gimnasia acrobática, cuando las muchachas vean ese hombre al tote, se van a morir de la risa porque ese hombre no va a poder hacer 4 mortales en el aire, ¿no? Doctor, cuando una persona decide cambiar su sexualidad, cuénteme acerca de la operación y el proceso de adaptación por la que pasa un transgénero. Sí, bueno, hormonal, es un problema básico de identidad y de la sexualidad que tú tienes al nacer. Tú tienes una genitalia de un determinado sexo, pero tu identidad, la forma en que tú te sientes, pertenece al otro sexo. Eso va a evolucionar y eventualmente va a tener una serie de conflictos psicológicos que tienen que ser evaluados mucho antes de que se decida el cambio de sexo. Primero, no todas las personas transgéneros deciden cambiarse el sexo, ¿ok? Eso es lo primero. O sea, la genitalia es una cosa y la actitud o la identidad de la persona es diferente. Entonces, llega un momento en el conflicto psicológico de una persona, que por cierto, eso tiene que hacerse ya cuando la persona tiene discernimiento. Eso no se puede hacer en niños o en menores de edad, porque ellos todavía pueden tener una serie de conflictos. Y debo hacer énfasis en que este problema de identidad de género no tiene nada que ver con la preferencia sexual. Dentro de la gente transgénero hay gente heterosexual, bisexual y homosexual. O sea, que el hecho de que una mujer se sienta hombre no significa inmediatamente que es gay o tiene su preferencia. O sea, hay una discrepancia en esto. El comentario de la persona que llamó tiene que ver, realmente, hay un par de cromosomas que definen la sexualidad masculina o femenina, pero en el proceso de desarrollo embrionario, es decir, cuando esos genes sexuales están gobernando la configuración del cerebro, ¿no? Y la configuración de los genitales,
hay momentos en que se pareciera desviarse, todavía no se conoce bien el mecanismo, ¿no? Pareciera desviarse y entonces termina el niño naciendo con una incongruencia de un cerebro que piensa femeninamente con unos genitales masculinos o viceversa. Entonces hay una discrepancia en eso. Al principio no se nota porque la sociedad, al ver los genitales de un sexo u otro, empieza a tratarte de esa manera. Pero tarde o temprano en el curso pasa lo que dijo una amiga aquí, que empiezas tú a verte en el espejo y todo el mundo piensa que tú eres un niño, pero tú no te sientes niño. Y no tiene nada que ver con que en ese momento te gusten o no te gusten los niños o las niñas. Tiene que ver con tu percepción de ti mismo. Entonces, tarde o temprano, hay personas que pueden pasar por la vida, dependiendo de cómo han sido criadas y de la tolerancia social a su desarrollo, que les permite mantener su sexualidad genital siendo transgénero. No tienen problema con eso. Pero hay otras personas donde la sensación de vivir la sexualidad es completa. Entonces dice, yo no puedo ser una mujer hasta que yo no me cambie por completo mis genitales. Entonces ahí entra un proceso donde se ocurren 3 terapias. La psicoterapia, que es el tratamiento de la persona en su psique y en su comprensión de sí misma. La hormonoterapia, que es el mecanismo mediante el cual se va a gobernar una serie de procesos para que la persona físicamente empiece a adoptar una fisonomía masculina o femenina, y eventualmente la cirugía de transgénero que le permite entonces a ella expresar su sexualidad. Y entonces ahí está todo una serie de nuevas técnicas quirúrgicas que permiten pues recrear una pseudo genitalia masculina o femenina. Y digo pseudo porque obviamente no se va a comportar de la misma manera, pero psicológicamente a la persona le permite ejercer el segundo componente de del transgénero, que es la expresión de su propia sexualidad. Si tú quieres ser mujer, no basta pintarte, arreglarte, ponerte bonita y sentirte que todo el mundo te ve como una mujer. Tú quieres también ser la mujer de un hombre. Y para eso, pues, estás dispuesta a llegar a un nivel enorme. Vas a mutilarte los genitales masculinos, vas a crearte una vagina artificial, vas a someterte a cambios hormonales que van a afectar toda tu esfera anímica, emocional y todo, y física. Y bueno, entonces vienen todos los otros implantes a nivel de mama, los procesos genitales y todo lo que tiene que ver con esto, dependiendo de eso. Un proceso costoso, complejo, requiere mucho apoyo psicológico, psiquiátrico en algunos casos, porque las personas no es que sean enfermas mentales, pero en algunos casos el daño psicológico por el entorno social ha sido tan grande que son personas depresivas o personas que han desarrollado conflictos bipolares. O sea, hay otra cosa que no es de ellos. Eso le puede pasar la enfermedad psiquiátrica le puede pasar a todo el mundo, pero en el caso de ellos se hace más evidente por esta razón. Bueno, un tema realmente apasionante, complejo, como dice el doctor. Quisiéramos exhortar a nuestros radioescuchas a que nos llamen, a que participen de este intercambio. El número es el 305-857-0037, porque la opinión de ustedes cuenta. Queremos saber qué opinan sobre este tema, y además tenemos una línea de WhatsApp, es el 786-778-4756. Ahora, el Comité Olímpico Internacional en el 2016 determinó que los deportistas transgénero podrían participar en los Juegos Olímpicos bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones, Rolly o Horacio? Quien quiera tomar la pregunta. El tema de lo que hablábamos en el principio, el tema de la testosterona. Hasta qué punto se mide la testosterona para que pueda participar como hombre y hasta qué punto como mujer. Pero hay un caso muy curioso, que es, lo hablábamos con Nara antes de iniciar el programa, el caso de Caster Semenya, la chica sudafricana que es mujer, nacida mujer, y que la tratan como un hombre. La tratan como un hombre y ella es mujer, pero claro, su grado de testosterona da tan alto que el propio Comité Olímpico, y donde va a participar, le piden que se haga un examen de cromosomas. Y como ella no quiere, porque es ella, de que nació y todo ella muchas veces ha sido descalificada por ese motivo. Y es triple campeona mundial. O sea, es un caso muy singular. Aparte, muy singular, ¿no? Claro. Actualmente, ¿bajo qué lineamiento se aceptan a deportistas transexuales y transgénero, a Rolly? ¿Cada federación y torneo pues implementa reglas distintas o son las mismas? ¿Cómo funciona? Bueno, yo creo que depende de la liga, depende del deporte, tienen sus reglas, todas son distintas, no hay algo no hay una sola regla. Se estaba describiendo Horacio las reglas que tiene
el Comité Olímpico, que es a nivel de testosterona, de la manera que lo miden. Yo soy de la opinión de que, regreso a lo que dije al principio, y es que yo creo que la oportunidad de competir, yo creo que debe estar ahí siempre disponible, la opción para el atleta transgénero de poder competir. Pero cuando hay una ventaja física que claramente se puede ver y se puede determinar, ahí donde se le puede permitir competir, pero entonces ahí es donde tienes que considerar si vas a colocar un asterisco, si hay un récord y demás, porque no debe haber ventajas en el deporte, como en ninguna competencia. Yo creo que la mayoría de las personas estarían de acuerdo con esto, ¿no? De que no debe haber una ventaja clara en una competencia cualquiera que sea para cualquier persona. Eso no tiene nada que ver ya el sexo y si una persona es transgénero o no lo es. Antes tengo entendido que se le prohibía participar a todo atleta que cambiara de sexo, salvo a que se sometiera a una operación o a tratamiento con hormonas. ¿Eso era así o no? Sí, llegó a hacerlo. Llegó a hacerlo, por eso muchos se han negado el caso de esta chica, por ejemplo, muchos se han negado a ese tipo de tratamiento discriminatorio, por decirlo de alguna manera. Como yo le decía en un principio, para el deporte va a ser imposible la transexualidad, porque no podemos decir carreras para hombres, carreras para mujeres, carreras para transgénero. Es imposible. Para el deporte es imposible, y va a seguir siendo imposible, más allá de que cada día hay más casos. Pero para el deporte es imposible dilucidarlo. Aparte que es importante que los radioescuchas sepan que estas personas que están compitiendo tienen un alto grado de privilegio al poder tener acceso a todos esos cosas médicas, psicólogo, hormonas. Más del 75% de personas transgénero en Estados Unidos viven sin seguro. No tienen acceso a tener terapia mental, a poderse operar, a poder hacer. Yo creo que, como dicen, es muy importante que todos estén ahí. Y como lo dijo la Miss España en el Miss Universo, ¿no? No es importante el ganar, sino para la comunidad transgénero es importante estar ahí, ¿verdad? Para nosotros como comunidad es importante estar ahí, que la gente nos vea como una comunidad. No sabemos si tendremos ventajas, desventajas de acuerdo a los deportes, pero creo que el juego estimula y también hace abrir mentes, ¿verdad? Hacer más friendly con una comunidad que es bastante vulnerada por todos y no entendida, ¿no? Porque es bien difícil también. A mí como una persona transgénero me ha sido sumamente difícil, ¿verdad? El lidiar con este transexualismo, ¿verdad? En mi país ahora el presidente del Congreso, ministros, han estudiado conmigo en la carpeta, pero yo no puedo ejercer ni puedo tener la misma privilegio que cualquiera en mi país. He tenido que venir a Estados Unidos, el país de las oportunidades, para poder demostrar el talento y poder abrir una organización, no profit organization, el brindar servicio a personas transgénero, que no me ha cambiado nada del ser hombre o ser mujer. Ha sido mi capacidad mental y el trabajo que todos nosotros venimos de Estados Unidos a lidiar. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Tú crees que está cambiando la sociedad en cuanto al hecho de entender lo que es una persona transgénero, o todavía existe mucha discriminación y mucha falta de información? Discriminación siempre va a haber, porque las personas no se sienten cómodas con algo nuevo o con algo que que les quitan del campo de confort, ¿verdad? De la zona de confort. Siempre va a haber discriminación. Yo creo que en todos lados también, ¿no? Pero el respeto que nosotros tenemos como personas, como seres humanos, ¿no? Los derechos que necesitamos como trabajadoras, ¿verdad? El que no se nos ponga. A mí cuando yo le dije a mi madre y a mis padres que iba a ser transgénero, lo único que me pidieron era que no sea como las otras, ¿verdad? El caer en prostitución, el ser solamente estilistas o trabajar en un show o algo. Y fue muy difícil porque lo tuve que hacer. Tuve que ser escort en Nueva York, tuve que caer en todas esas cosas para poder, porque la sociedad no lo permite. No permite a una persona transgénero dar sus capacidades, así sea como intelectual, religiosa o en deportes, ¿no? Y es importante que uno lo sepa apreciar. Gracias a Ariana por tu valentía, ¿no? Realmente hay que ser valiente, ¿no? Todas las personas transgénero somos valientes, porque sí, porque sabes que el poder luchar con una sociedad, el poder cambiarte, no importa lo que sea, y el poder salir con tacos, así sea, te veas de 1,90 m o de 2 metros, pero salir orgullosamente ser quien tú eres, sin hipocresía,
Eso es una persona valiente. Gracias, y de esto se trata este programa, para que la gente tenga un entendimiento, puedan pues escuchar tu punto de vista y puedan aprender respecto a lo que ha ocurrido, tu cambio de vida. Gracias a todos ustedes por estar aquí, al doctor José Antonio Cisneros, Ariana Lind, Horacio Joffre de la casa, Rolly Martin. Regresamos enseguida conversando acerca de los transgéneros en el deporte. Mismo año, participando en una carrera en la división masculina. Mosier es considerado un pionero en el cuestionamiento de las reglas establecidas por el Comité Olímpico Internacional al crear y adoptar nuevos criterios sobre la participación de los atletas transgéneros y transexuales en competencias deportivas. Ese es el tema hoy aquí en El Pueblo Cuenta. Vamos con Juan, que está en línea. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes y muchas gracias por dejarme participar. Me gusta su programa. Pero mire, tengo un punto ahí que yo discrepo. Porque me parece que es tomar ventaja, la complexión de un hombre, la complexión biológica de un hombre es mucho más fuerte que la de una mujer. Y aunque no importa, usted se corte después la herramienta, usted sigue siendo más fuerte. Esto se está jugando con ventaja. Y eso no es justo para la atleta femenina. Imagínese usted que a Mike Tyson le dé ahora por meter chavaca y entonces ahora vaya a competir en boxeo femenino. ¿Quién para a ese hombre? Aunque se llame, no sé, Maritza. Pero no me parece justo eso. Muchas gracias por su participación, Juan. Entonces, Horacio, ¿es correcto? ¿Se puede crear una categoría hombres, mujeres, transexuales o no? Me gustó eso, María Tyson. Maritza Tyson. No, recién el el doctor, fuera del micrófono, trajo un tema, claro, me dice, los paralímpicos. Los paralímpicos, claro, ninguna persona con todo su físico normal va a competir con paralímpicos. Se crearon los Juegos Paralímpicos, ¿por qué no se pueden crear los Juegos Transgéneros, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quizás no es ahora, quizás sea más adelante, porque si no, para mí es muy difícil, reitero, es un desafío para el deporte profesional el tema de ser transgénero. Es muy, muy difícil. O como dice Rolly, si no hay que poner un asterisco. Ganó, pero bueno, es transgénero. O perdió, pero es transgénero. ¿Es ofensivo una categoría transgénero? Oh, no, para mí no, realmente, o sea, a mí que me den hasta un baño privado en la calle para entrar, yo no tengo problema, ¿verdad? Pero lo que pasa es que nadie sabe la comunidad transgénero dónde ubicarla. Porque existen los Juegos Olímpicos gays. Claro. El Mundial de Fútbol gay, exactamente, claro. Pero muchas veces la comunidad transgénero también es discriminada por las lesbianas o los gays. Entonces, ¿dónde queda una comunidad? O sea, porque no los consideran ni de un lado ni del otro. No, bueno, acá lo pueden ver. Vayan a un negocio de alguna lesbiana y ustedes no van a ver ningún transgénero trabajando. Vayan a compañías gays y ustedes van a ver lesbianas y gays trabajando. Cuando las personas y no contratan transgéneros tampoco, ¿verdad? Entonces tampoco es ayudar a una comunidad, a una comunidad en todas sus cosas. No es dar igualdad a todos, sino la equidad, ¿verdad? Dar más al que más necesita. Y eso es lo que está tratando de ser. Tengo a José que está en línea. José, buenas tardes. ¿Cuál es su opinión? Pues sí, buenas tardes. Un tema muy interesante, muy sensible también. Mire, eso depende de los países. Los Estados Unidos, hay muchas personas que miran a Estados Unidos por la tolerancia que hay, por las leyes, pero por ejemplo los países de Latinoamérica son o somos muy fuertes en ese aspecto, entonces va a ser un poco difícil, tendría que ser que todo el mundo fuera a los Estados Unidos para que llegue totalmente a un 60% de aceptación. Esa es mi opinión, ustedes. Muchísimas gracias por participar. El número acá es el 305-857-0037 y también en WhatsApp 7867-784756. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en solo segundos aquí en El Pueblo Cuenta, hablando. Participar en el programa El Pueblo Cuenta. Tengo un excelente grupo de panelistas y aquí cuando estábamos teniendo los comerciales, estaban sonando los comerciales, hablábamos de la sociedad y sí hay discriminación, se sabe, pero también se ha progresado mucho como sociedad, doctor, ¿cierto? Muchísimo. Yo no tengo la menor duda de que en muy corto tiempo, yo estoy hablando de probablemente unos 40, 50 años, esto no va a ser un asunto de polémica. Como no lo era
muchos otros aspectos sociales. Es que lo que se ha avanzado en los últimos 50 años en tolerancia social en todas partes del mundo, y este fenómeno del Internet y las comunicaciones modernas, que hacen que aún los sitios más recónditos del mundo se den cuenta de lo atrasado que están ciertas concepciones sociales, ¿no? Entonces, porque esto no es un fenómeno nuevo, mucha gente dice, no, pero es que ahora se ha puesto de moda la transexualidad y el lesbianismo, no, eso ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que eso es un fenómeno que era como un iceberg, no se veía nada, solamente las personalidades más agresivas o más desesperadas salían a la luz pública y expresaban su identidad sexual o su preferencia sexual. Ahora no, pues ahora se ha ido dando cada vez más evidencia de la libertad que existe de que un individuo se conozca a sí mismo, exprese su preferencia sexual, como es el caso de los gays y las lesbianas, o exprese su identidad sexual, como es el caso de los transexuales. ¿Está avanzando la sociedad, Ariana? ¿Estás de acuerdo? Sí, yo creo que sí. Realmente, pues, la visibilidad que tiene la comunidad transgénero, para mí, como persona transgénero, me llena de orgullo, sinceramente, ver muchas personas en el ejército, ver en la Casa Blanca trabajando en la anterior administración, trabajar diariamente con personas profesionales que lo único que tienen de diferente es la identidad de género y ver cómo lo ve la sociedad. Y entonces, pues yo creo que sí, ha pasado bastante y nosotros no damos a luz. Pero la gente y la sociedad ha visto que la comunidad transgénero se reproduce más que 9 meses, más rápido que 9 meses. Bueno, ejemplo, Miss Universo, y existen casos como ese, por ejemplo, de que fue criticada, ¿no? Criticada, pero me parece que la actitud que tomó la participante como participante, ¿verdad? Porque yo a ese bullying y ciberbullying que le hicieron y que le decían que hasta ahora ponen videos con una voz que no es la de ella, con otras cosas, de eso es horrible, pero yo creo que ella se comportó muy bien, se comportó como una dama, se comportó como una Miss. Correcto. ¿Qué tiene que hacer el deporte, Horacio, para que todo el mundo se sienta por lo menos respetado y... Creo que el juez aquí va a ser el tiempo. Esto hay que darle tiempo. Esto va a ser, como decía el doctor, hace 40 o 50 años de esto ni se hablaba porque, claro, el hombre o la mujer que cambiaba de sexo o tenía otro tipo de preferencia sexual era castigado por la sociedad, discriminado por la sociedad. Y bueno, va pasando el tiempo y cada vez vemos que se somete un poco más la gente a esa realidad, a esa verdadera realidad. Por eso reitero, creo que el único juez aquí va a ser el tiempo. A medida que pase el tiempo, tiene que ir mejorando y tiene que ser aceptado todo el mundo como es. Rolly, ¿estás de acuerdo o discrepas? No, yo creo que sí, en estos momentos se puede competir, un transgénero puede competir, por ejemplo, un hombre que originalmente era hombre, hizo sus cambios y se convirtió en mujer y compite en esas competencias femeninas, y yo creo que no debe haber problema ninguno al respecto. Lo que yo sí tengo claro, lo tengo yo claro como comentarista deportivo que he visto mucho el deporte a través de toda una carrera, es que efectivamente en eventos de fuerza, eventos de velocidad de más, generalmente el 99 3/4% de los récords están ahí, el hombre tiene una ventaja física sobre la mujer, y si ese es el caso, eso tiene que aclararse en una competencia, y si hay que poner un asterisco porque hubo un ganador y fue un transgénero y tenía una ventaja, yo creo que eso debe estar ahí, debe reflejarse, porque no es justo que los demás competidoras que no tenían esa ventaja fueron afectadas en esta competencia, ¿no? Ahí es donde yo creo que hay que estar claro, porque eso es lo que es el deporte, ¿no? El deporte tiene que ser justo, ¿no? Y con esas palabras de Rolly Martin cerramos el programa. Se nos fue el tiempo. Mi agradecimiento a Ariana Lind, abogada transgénero, al doctor José Antonio Cisneros por haber tomado su tiempo y haber venido acá, a Horacio Joffrey, periodista deportivo acá de la casa. Gracias. De Caracol, y nuestro Rolly Martin. Gracias a todos por haber participado del programa. Una servidora, Nara Rosa, los espera mañana en El Pueblo Cuenta a la 1:00 p.m. Gracias por la sintonía. Buenas tardes.